Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con los resultados de las pasadas elecciones locales del 3 de noviembre. Las ciudades de Gaithersburg, Rockville y Tacoma Park tuvieron elecciones para elegir alcaldes y miembros de los diferentes consejos. En Gaithersburg, Judd Ashman fue reelecto como alcalde con el 64% de los votos. Los votantes también eligieron 3 miembros nuevos al consejo: Ryan Spiegel, Robert Wood y Neil Harris. Cada uno servirá un término de 4 años. En Rockville, Bridget Newton fue electa a la posición de alcaldesa. Los 4 concejales son Beryl Feinberg, Virginia Onley, Julie Palakovich Carr y Mark Pierce Chala. Todos también servirán por un periodo de 4 años. En Tacoma Park, los votantes escogieron a Kate Stewart como la nueva alcaldesa de esa ciudad y a 6 miembros para el consejo. Para más información sobre los resultados electorales de estas elecciones locales, puede visitar la página web de la Junta Electoral 777vote.org. Hablando de elecciones, les recordamos que la Junta Electoral del Condado busca trabajadores bilingües para la próxima elección primaria que se efectuará el 26 de abril del 2016. Debido a la diversidad étnica del condado, la ley requiere que haya personal bilingüe en varios idiomas en los centros de votación. Así que si usted habla inglés y español y está inscrito para votar, puede participar en este proceso cívico el día de la elección. Las personas interesadas recibirán un adiestramiento formal y también serán compensados por el servicio ofrecido el día de las elecciones y durante la votación por adelantado. Para más información, puede llamar al 240-777-8532 y puede visitar 777vote.org para obtener una solicitud para ser juez electoral. Con el cambio de horario y más horas de oscuridad, las autoridades desean recordarle tanto a los conductores como a los peatones que deben ejercer mucha cautela, ya que con horas adicionales de oscuridad se suscitan más accidentes automovilísticos que incluyen a peatones. De hecho, ya han habido un par de ellos. El mensaje a los conductores es desacelerar, obedecer las leyes de tránsito y dejar de conducir distraídos. 0 al teléfono celular. Para los peatones, mirar bien antes de cruzar la calle, cruzar por el paso peatonal y también no andar distraídos. El superintendente interino de las escuelas públicas de Montgomery, Larry Bowers, ha develado el presupuesto para construcción de colegios que se eleva a $1,720 millones. Este monto incluye una adición de 172 millones por encima del plan vigente. Durante una rueda de prensa en la escuela secundaria Seneca Valley, el superintendente Bowers dijo lo importante que es la participación de los líderes locales y estatales en los aportes de estos fondos. Habrán audiencias públicas sobre el presupuesto propuesto por el superintendente el 9 y también el 12 de noviembre. Se espera que la Junta de Educación tome acción respecto a este presupuesto el lunes 16 de noviembre. Se estima que las escuelas públicas de Montgomery necesitan una infusión adicional de fondos para la construcción de colegios debido al crecimiento en la población estudiantil que se ha experimentado y la que se predice. Aquí en Montgomery hay una entidad sin fines de lucro que se dedica a ayudar en el proceso de sanación a algunos veteranos que regresan de la guerra, ya sea sanación física o emocional. The Warrior Canine Connection usa perros para asistir a los soldados
a reincorporarse en la vida civil. Recientemente, en el recinto de Germantown del Montgomery College, 14 caninos se graduaron. Así es, los animales han recibido adiestramiento especial por casi 2 años para estar listos y ser buenos acompañantes a los veteranos. Por ejemplo, este labrador negro fue entregado a este veterano discapacitado. El canino está adiestrado para apagar luces, ayudar a tirar la silla de rueda e ir a buscar los zapatos. El día que se conmemora a los veteranos será el miércoles 11 de noviembre y las oficinas del gobierno de Montgomery estarán cerradas. Tampoco abrirán las bibliotecas y no habrá servicio de recogida de basura o reciclaje. Los centros comunitarios y las licorerías sí estarán abiertos. El estacionamiento en los garajes y lotes de parqueo del condado es gratis y los autobuses Ride On estarán operando en horario de día festivo. Esta semana fue la presentación de varias empresas en el Salón de la Fama durante una ceremonia en las universidades de Shady Grove. Este es un evento donde se reconocen a compañías que aportan al desarrollo económico del condado y a la vez contribuyen con causas comunitarias en Montgomery. 4 empresas fueron reconocidas, entre ellas Eagle Bank. Los fondos recaudados durante la ceremonia de reconocimiento son dirigidos al Fondo de Becas de las Universidades de Shady Grove. En los últimos 4 años, este evento ha aportado $535,000 en becas. Y aquí otro reconocimiento. Más de 200 personas llegaron al almuerzo anual del Corporate Volunteer Council. Esta organización destaca anualmente la labor de trabajo voluntario y servicio comunitario que hacen compañías que influyen en que sus empleados donen horas de trabajo voluntario para servir en organizaciones sin fines de lucro. Como cada año, varios negocios locales fueron reconocidos por promulgar el voluntariado. Uno de ellos fue Washington Gas, y el orador principal durante el almuerzo fue el concejal Sidney Katz. Le deseamos recordar que la entrada hacia el tribunal en Rockville está bajo construcción. Eso quiere decir que no se permite la entrada por la puerta que da a la calle Monroe. Debido a la construcción, se le pide a los jurados potenciales y todas las personas que deban visitar la corte que entren por la puerta que da a la avenida Maryland. Se estima que la construcción se dilatará hasta septiembre del año próximo. Y bueno, ya es hora de sacar el rastrillo y comenzar a amontonar las hojas caídas frente a las casas. El otoño nos visita y ya comienza la temporada de la recogida de hojas por parte del condado. Nuestro departamento de transporte tiene pautado empezar a aspirar las hojas el 9 de noviembre. Se les pide a los residentes que viven en el distrito de recogida por el condado fijarse en los anuncios en sus vecindarios para que así se aseguren de cuándo pasan por su casa. Como cada año, habrán volantes presillados en los postes de electricidad en los vecindarios. Y recuerden, no tirar las hojas hacia el centro de la calle, sino a juntarlas al borde de su propiedad. Si desea información sobre cuándo pasarán por su casa, puede llamar al 311. Aquí tiene una oportunidad para que se deshaga de documentos innecesarios. Si tiene impuestos, cuentas de banco, récords médicos o cualquier otro documento confidencial que ya no necesite, puede optar por triturarlo. Este es un servicio gratis y una forma segura de deshacerse de ellos. El sábado 14 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se ofrecerá el servicio en la escuela secundaria Northwest de Germantown. Asegúrese que los papeles no tengan presillas y que no tengan plástico.
Puede traer hasta 5 bolsas o cajas de documentos. Esta es una forma segura y ambientalista de tirar los documentos innecesarios. Para más información, puede visitar Montgomery County, md.gov/recycling, o también puede llamar al 311. El pueblito de Poolesville, al oeste del condado, ha sido condecorado por los esfuerzos ambientalistas que practican sus residentes. Poolesville ha recibido el reconocimiento de sostenibilidad ambiental vía una certificación por parte del estado de Maryland, debido al compromiso y una serie de iniciativas implementadas por líderes comunitarios, residentes y negocios. Poolesville se encuentra entre 12 municipalidades en Maryland que han recibido dicha distinción. ¡Felicidades! 12,000 estudiantes del quinto grado de las escuelas públicas de Montgomery abarrotaron el Teatro Strathmore para escuchar un concierto de blues. Cada año, los alumnos de quinto grado hacen esta excursión como parte de una alianza entre las escuelas y el teatro para exponer a los pequeños actuaciones de música en vivo. En esta ocasión, el programa educacional Jazz Reach proporcionó el entretenimiento musical. Pero antes de llegar al teatro, los estudiantes recibieron una lección en el aula sobre los orígenes del género musical blues. A mediados de este mes serán los alumnos del segundo grado de las escuelas públicas de Montgomery los que tendrán la oportunidad de disfrutar de esta excursión. Cada año, el ejecutivo Ike Leggett celebra los aportes de individuos y organizaciones que se destacan por su labor y aportes hacia las artes y las humanidades. El reconocimiento se celebró este año en el teatro del Montgomery College y 9 individuos fueron galardonados por su compromiso en difundir las artes dentro del condado. Entre los recipientes estuvo Millie Schott, quien recibió el premio de Lifetime de por vida por su dedicación durante 20 años hacia las artes visuales. Ella es la directora de la mansión del Strathmore. También fue reconocido el director del Teatro de Olney. El ejecutivo Leggett entregó los premios acompañado de la primera dama del condado, Catherine Leggett. El Año Nuevo Hindú llegó al edificio del gobierno de Montgomery. Entre bailes tradicionales y comida típica, la comunidad de la India celebró Diwali. Este festejo sirve para comenzar un año nuevo y es tradición tener un festival de luces. El ejecutivo Ike Leggett se reunió con líderes de la comunidad hindú, quienes en colaboración con la Oficina de Relaciones Comunitarias del condado organizaron el evento. La India tiene firmado un hermanamiento de ciudades también con el condado de Montgomery. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora.